En 2001 se estrenaba la primera entrega de la adaptación cinematográfica de la saga Harry Potter. La obra creada por J.K. Rowling ya tenía una multitud de fans, pero como suele suceder, su adaptación al cine disparó su popularidad. En este análisis van a haber spoilers, así que si aún no has visto Harry Potter y la Piedra Filosofal, aquí te espero. Esta película supuso el inicio de una saga que adaptaría los 7 libros de las aventuras del joven mago, y el encargado de dirigirla fue Chris Columbus. El film nos cuenta la historia de Harry Potter, un niño huérfano que se ha criado con sus tíos que le maltratan. Al cumplir los 11 años, es invitado a acudir a Hogwarts, un prestigioso colegio para magos, y allí descubrirá que años atrás sobrevivió a un enfrentamiento con un poderoso y malvado mago que mató a sus padres. En Harry Potter y la Piedra Filosofal, el director Chris Columbus se propone una cosa muy concreta: presentar el mundo mágico. Harry es un niño que ha crecido en un entorno realista, así que será el encargado de ser la conexión con el espectador en el camino de descubrir este nuevo mundo. La película inicia con la escena en la que Dumbledore, Hagrid y McGonagall dejan al bebé Potter en casa de sus tíos. La forma en la que cada uno de los personajes aparece en escena nos muestra que son seres extraordinarios. Sin embargo, tras el título, la película nos planta en un mundo ordinario. A medida que Harry se adentra en el mundo mágico, la cámara se moverá como una mirada curiosa, transmitiendo al espectador esa misma sensación de curiosidad y asombro que siente el personaje. Esta idea de transmitir una sensación con el movimiento de cámara la vimos también en La Cosa, de John Carpenter, donde la sensación a transmitir era la desconfianza. Pero no solo el movimiento de cámara sirve para mostrar la curiosidad que despierta este mundo. El montaje también colabora en ello. Y quizá la escena que mejor lo refleja es la llegada al Callejón Diagon, que supone la primera vez que el protagonista se sumerge por completo en este nuevo mundo. Los cortes de plano a plano mostrando cada nuevo elemento y cada pintoresco personaje muestran al espectador lo que él mismo vería si no parase de mirar de un lado para otro para ver todo lo que allí hay. El protagonista ha entrado en un universo fascinante, y hay que conseguir que el espectador sienta esa misma fascinación. Existe un concepto básico en la narrativa visual: hay que presentar el espacio en el que va a tener lugar la acción. La idea es que el espectador tenga claro dónde y cuándo está sucediendo lo que estamos viendo. Este concepto tan sencillo lo vemos aplicado en películas, series, cómics y videojuegos. Incluso dos autores de medios tan distintos como Alfred Hitchcock o Akira Toriyama coinciden en explicar la importancia de situar al espectador presentando antes el espacio. Y esta es precisamente la idea visual más recurrente a lo largo de Harry Potter y la Piedra Filosofal: presentar el mundo mágico donde la saga tendrá lugar. Y el elemento que utiliza el director para presentar este mundo es el uso de planos generales que le den importancia al lugar que muestran, y el film está lleno de este tipo de planos. Sin embargo, Chris Columbus utiliza estos planos de forma que tengan valor en sí mismos. No son solo el lugar donde suceden las cosas, son lugares que despiertan emociones. Y esto nos lleva a hablar del espacio escénico, que es trabajado de forma muy interesante de diferentes maneras. Veamos algunos ejemplos. El protagonista es adoptado de manera forzosa por sus tíos. Estos le desprecian y le maltratan. Columbus remarca esta idea visualmente de una forma muy sencilla. Harry compartirá escenarios con los Dursley, pero estos tratarán de dejar solo al chico en el encuadre, de manera que Harry aparezca aislado en sus propios planos. Y cuando se vean obligados a compartir plano con él, los Dursley taparán al chico, le apartarán en la imagen o directamente les veremos interactuar de forma negativa. Cuando Harry recibe la primera carta de Hogwarts, entra en el salón para darles el resto del correo a sus tíos. El chico se mantiene en todo momento en un extremo de la imagen. A un lado, su primo y sus tíos abarcan todo el espacio.
Y al otro lado de Harry podemos ver una multitud de fotos de su primo que tienen por toda la casa. Visualmente, Harry no tiene sitio con los Dursley. Todo el espacio visible es de ellos. Apenas unos momentos antes, hemos visto cómo los tíos contemplaban orgullosos a Dudley. En el plano, la presencia de los Dursley se ve por duplicado, entre las fotos y el reflejo en el espejo. De nuevo, todo el espacio es de ellos. Harry no tiene un solo lugar en la imagen. Existe una idea que la película resuelve de forma muy sencilla pero eficaz. Iremos descubriendo que el mundo mágico se oculta del mundo Muggle. Esta idea, Columbus nos la remarca durante la secuencia en la que Hagrid acompaña al protagonista a comprar lo necesario para comenzar sus estudios, antes de la llegada al Callejón Diagon. Vemos un plano general de Londres. Es el Londres real, lo que para la historia es el Londres Muggle. Cortamos a un plano en el que los personajes hablan de los elementos que Harry necesita para los estudios, y comentan que los dragones existen. Lo interesante es dónde están teniendo esta conversación. En el metro. El metro circula bajo la superficie de Londres. Es decir, Columbus nos muestra el Londres que conocemos y bajo ese Londres realista nos cuenta que los seres mágicos existen. Es cierto que en la escena hay una mujer Muggle, pero simplemente sirve como alivio cómico. Cuando Harry se obsesiona con el espejo de Oesel, se aísla. Primero nos muestran cómo se separa de sus amigos, incluso estando en la misma sala que ellos. Y un poco más adelante, cuando Dumbledore entra a hablar con él en la misma sala en la que está el espejo, incluso aunque llegamos a verles juntos en el encuadre, una columna divide el espacio en dos, separando a los personajes visualmente. Aunque el punto de vista principal de la película es el del protagonista, hay secuencias que están filmadas desde el punto de vista de otros personajes. En concreto, la secuencia en la que las lechuzas hacen llegar más y más cartas de Hogwarts está filmada desde el punto de vista de los Dursley. Pero antes debemos volver al principio. La película arranca con un plano de una lechuza sobre el cartel de Private Drive. La lechuza echa a volar y se pierde en el bosque. De allí aparecerá de manera misteriosa Dumbledore. Este pequeño detalle nos vincula a las lechuzas con la magia. Además, las lechuzas son las portadoras de la carta de Hogwarts, por lo que el vínculo es aún más claro. Los Dursley desprecian y temen la magia, por lo que la secuencia se convierte en una batalla entre ellos y algo que les causa terror. La secuencia inicia con una nueva lechuza dejando otra carta. Acto seguido descubrimos que ya es la tercera. El plano de Vernon rompiendo la carta es un plano aberrante o plano holandés, es decir, que está torcido. Esto da a entender de forma visual que está fuera de sus cabales. La idea de que los Dursley se están desquiciando se mantiene y va a más conforme avanza la secuencia. Vemos cada vez más y más lechuzas, lo que implica nuevas cartas. Y además, las aves van ocupando el encuadre, rodeando y atrapando visualmente a los Dursley. Incluso en un momento determinado, llegamos a ver a Petunia prácticamente prisionera tras la atenta mirada de las aves. Básicamente, Chris Columbus está filmando esta secuencia con ideas visuales procedentes de Los pájaros de Alfred Hitchcock. Finalmente, cuando llega el aluvión de cartas, Vernon se vuelve loco. El film juega con hacernos creer que Snape es el villano. Sin embargo, Columbus no nos miente y nos muestra a Quirrell al lado del profesor en todas las ocasiones en que está sucediendo algo extraño. La idea es que el espectador da por hecho que Snape no es de fiar, igual que lo hacen los personajes. Pero el director nos pone en plano al personaje del que realmente deberíamos desconfiar. Simplemente no nos damos cuenta. Y esta es precisamente la gran habilidad de Quirrell, como él mismo reconoce al final del film, pasar desapercibido. Y el director nos lo muestra desde muy pronto. Esta es la primera vez que vemos al personaje. ¿Seguro? Cuando Harry y Hagrid entran en la taberna, el chico mira alrededor y la cámara hace una panorámica mostrando el espacio. Aquí tenemos a Quirrell, pasando desapercibido como él sabe, pero ¿y si os digo que ya le hemos visto antes? Así vemos entrar a Harry y Hagrid a la taberna. Mirad de quién es esta silueta. Columbus nos ha puesto al personaje en primer término, sin que veamos quién es. Y es cierto que en este punto no sabemos quién es, pero la idea es que ya le hemos visto, simplemente ha pasado desapercibido.
Como dato curioso, en esta escena, Quirrell evita estrecharle la mano a Harry. En el final del film, veremos que la conexión de Quirrell con Voldemort provoca que el contacto con Harry le haga daño. Si has llegado hasta aquí, déjame en los comentarios un emoji que demuestre cuál es tu casa de Hogwarts favorita. Si te ha gustado el vídeo, puedes compartírselo por lechuza o por WhatsApp a tus amigos. Si veo que este vídeo gusta, iré subiendo el resto de películas de la saga. Yo soy Sebastián. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Ah, y recuerda... Lo estás diciendo mal. Es leviosa, no leviosa.